La luz de la mañana brillaba a través de las contraventanas de madera, rayando el suelo del antiguo dormitorio con franjas doradas. Lucrecia pasó los dedos por las sábanas frías del lado de la cama, donde Gabriele solía dormir. Vacía. Últimamente ocurría con más frecuencia. Se iba antes del amanecer, dejando solo un ligero rastro de perfume y una almohada arrugada. Los muros de piedra de la vieja casa mantenían fresca la mañana, a pesar de que otro caluroso día del verano toscano se desarrollaba al otro lado de la ventana. Lucrecia salió de la cama, se puso una bata de seda y se asomó a la ventana. En la estrecha calle de Castelnuovo di Garfagnana ya había comenzado el bullicio habitual. El viejo Domenico estaba colocando mesas delante de su cafetería. La señora Aldina tendía la colada entre las casas, tendiendo cuerdas de un balcón a otro. El reloj de la mesilla de noche marcaba las 7 de la mañana. Había tiempo de sobra antes de que empezaran las clases en el liceo para desayunar tranquilamente y prepararse para el día que se avecinaba. Mientras bajaba las chirriantes escaleras de madera, Lucrecia ajustó distraídamente la fotografía de la pared, el retrato de boda de Gabriele y ella. 5 años atrás parecían tan felices, tan seguros del futuro. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con letra familiar. Reunión temprano con los contratistas. No los esperes para cenar. Lucrecia dobló la nota 4 veces y la dejó caer en el bolsillo de su bata. Estas notas eran cada vez más cortas, más secas. Solía dejarle mensajes enteros, a veces incluso citando sus libros favoritos. Al fin y al cabo, el marido de una arquitecta debía ser un hombre culto. «Señora Sabino, buenos días», llegó una voz desde la calle. Lucrecia miró por la ventana. La señora Aldina la saludaba con la mano. «Buenos días, señora, ¿cómo está su espalda?» «Oh, está mejor, está mejor. Esas hierbas que trajiste de tu padre hacen maravillas». «Por cierto, ¿has oído las noticias? Un nuevo restaurante va a abrir en Palazzo Rinaldi. Dicen que la propietaria ha viajado desde Milán». Lucrecia asintió distraídamente. En su ciudad, las noticias corrían más rápido que el viento, sobre todo cuando se trataba de recién llegados. Recordaba el Palazzo Rinaldi, un magnífico edificio del siglo XVI con una fachada agrietada y unos interiores lujosos pero ruinosos. Gabriele lo había mencionado varias veces en una conversación, maravillada por su arquitectura. En el liceo, el día comenzó como de costumbre. La clase la recibió con el familiar murmullo de voces, que se calmó en cuanto colocó el ajado volumen de Dante sobre la mesa. A Lucrecia le encantaban esos momentos. El silencio antes de sumergirse en el mundo de la literatura. Las miradas atentas de los alumnos dispuestos a seguirla a través de los círculos de la Divina Comedia. «Hoy vamos a hablar del amor», comenzó, y un ligero murmullo recorrió el aula. «Sobre el tipo de amor que mueve el sol y las luminarias, pero que también puede conducir al sufrimiento más profundo». Julia Ferri, la orientadora del colegio y su única amiga íntima, se reunió con ella en la sala de profesores después de clase. «Pareces cansada», comentó, tendiéndole a Lucrecia una taza de café recién hecho. «¿Gabriele vuelve a quedarse hasta tarde en el trabajo? Tiene muchos proyectos en marcha ahora mismo». Lucrecia intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. «Sabes, a veces es bueno hablar de lo que te preocupa», dijo Julia en voz baja, tomando asiento a su lado. «Recuerdas que no soy solo una consejera escolar, ¿verdad?». Lucrecia negó con la cabeza. «Estoy bien, de verdad. Solo estoy un poco cansada. Fin de curso, informes». Julia miró a su amiga con atención, pero no insistió. Sabía muy bien que Lucrecia, a pesar de toda su dulzura, podía ser sorprendentemente testaruda cuando se trataba de su vida personal. Al anochecer, caminando de regreso a casa por las sinuosas calles, Lucrecia decidió pasar por casa de su padre. Carlo Perdici vivía en una vieja casa cerca de la plaza del pueblo, donde cada piedra recordaba las historias de varias generaciones de su familia. «¿Papá?», gritó, abriendo la puerta sin llave. Su padre se encontraba en su estudio, repleto de estanterías. Estaba sentado en un sillón de cuero desgastado, sumido en la lectura. «Ah, Lucrecia». Levantó la vista y sonrió. «Pasa, estaba a punto de preparar el té. ¿Te acuerdas de esta tertulia? Tu madre siempre decía que ayudaba con todas las penas». Al mencionar a su madre, Lucrecia sintió una punzada familiar en el corazón. Hacía 2 años, Ana Perdici se había ido a Roma con un joven artista,
dejando una nota parecida a las que ahora dejaba Gabriele, cortas y secas. ¿Cómo están tus alumnos?, preguntó su padre, sirviendo té aromatizado en tazas antiguas. Bien, hoy estaban hablando de Dante. Ah, la eterna historia de amor y traición, dijo Carlo pensativo. Sabes, a veces pienso que la gente no ha cambiado mucho desde Dante. Las mismas pasiones, los mismos errores. Hablaron hasta bien entrada la noche, evitando el punto principal, lo que ambos veían pero temían decir en voz alta. Cuando Lucrecia por fin se dispuso a marcharse, su padre la detuvo de repente en la puerta. Hija, recuerda, pase lo que pase, siempre puedes volver a casa. Ella asintió, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. En casa la recibió el silencio y la cena fría que había preparado por costumbre, a pesar de la nota. Mientras subía a su dormitorio, Lucrecia oyó el susurro de una hoja de papel cuádruplemente doblada en el bolsillo de su bata. La sacó, la desdobló y se quedó mirando las líneas apresuradas durante largo rato. Aquella noche tuvo un sueño extraño. Estaba de pie en medio de la plaza de Castelnuovo di Garfagnana, y las hojas de otoño se arremolinaban a su alrededor, convirtiéndose en notas escritas de puño y letra por Gabriele. Intentó cogerlas, pero se dispersaron en sus manos, dejando solo el sabor amargo de las palabras no dichas. A la mañana siguiente, la ciudad bullía con la apertura del nuevo restaurante del Palazzo Rinaldi la semana siguiente. Lucrecia se había enterado por la señora Aldina, que la había interceptado de camino al liceo. Dicen que la señora es una auténtica belleza, y tan moderna. ¿Has visto los coches que suben al palacio? Y los obreros trabajando día y noche. Lucrecia asintió distraídamente, pensando en el hecho de que Gabriele no había vuelto a casa anoche por primera vez en sus 5 años de matrimonio. El teléfono estaba en silencio y no había aparecido ninguna nota nueva. En la sala de profesores, Julia la recibió con una mirada especialmente atenta. ¿Te has enterado de lo del restaurante?, preguntó como al pasar. ¿Quién no? Todo el pueblo habla de ello. ¿Sabes quién está renovando el edificio? Lucrecia se quedó helada. Por supuesto, debería haberlo adivinado antes. Gabriele era el único arquitecto del pueblo capaz de encargarse de un proyecto así. Le vi allí anoche, continuó Julia con cautela. Estaba hablando con una mujer fuera del palacio, una mujer muy espectacular. Lucrecia sintió que el suelo se le iba bajo los pies. De pronto recordó todas las reticencias de los últimos meses, todas las devoluciones tardías, todas las notas cortas. La imagen emergía con implacable claridad. «Tengo que irme», murmuró. «Tengo clase». Todo el día pasó como un borrón. Habló de literatura, revisó sus cuadernos, respondió a las preguntas de los alumnos, pero en su interior crecía un malestar, como una tensión previa a una amenaza. De camino a casa por la tarde, se dio cuenta por primera vez de cómo había cambiado la silueta del Palazzo Rinaldi. Los andamios lo envolvían como una tela de araña, y las ventanas estaban iluminadas como si el antiguo edificio despertara de un largo sueño. En la puerta principal se topó con Marco Bonelli, amigo de Gabriele desde hacía mucho tiempo. Estaba claro que no esperaba verla, y palideció. «Ah, Lucrecia, estaba buscando a Gabriele. Pensé que estaría en casa». «No está», respondió ella mirándole directamente a los ojos. «No desde hace mucho tiempo». Marco apartó la mirada. «Dile que he pasado por aquí. Es sobre un proyecto». «¿Qué clase de proyecto, Marco?» Se quedó callado, arrastrando los pies. «Sabes que no puedo hablar de asuntos de clientes». «Por supuesto», asintió Lucrecia. «Te lo diré si te veo». Aquella noche permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces del Palacio Rinaldi, que parpadeaban a lo lejos como un mal presagio. En algún lugar, en aquel resplandor, su antigua vida, la vida perfecta, en la que había creído durante tanto tiempo, se desmoronaba. El teléfono de la mesilla de noche estaba en silencio, y ese silencio hablaba más alto que cualquier palabra. Paola Bertucci estaba de pie en medio del salón principal del Palazzo Rinaldi, golpeando distraídamente el suelo de mármol con el tacón. Los rayos del sol matutino que entraban por los altos ventanales acentuaban la noble belleza de su rostro y las canas de su cabello oscuro, que nunca se había teñido. Los obreros se afanaban montando andamios y retirando viejos tapices de las paredes. «Señora Bertucci», se oyó una voz detrás de ella. «He traído los dibujos finales».
Se dio la vuelta y se encontró con la mirada de Gabriele Sabino. El arquitecto había estado en su mente cada vez más a menudo en las últimas semanas, y no solo por el proyecto de restauración. Muéstrame. Se inclinó sobre los planos desplegados, sintiendo que su hombro rozaba ligeramente el suyo. Olía a perfume caro y a tabaco. Aquí mantendremos las molduras originales, pero añadiremos una iluminación moderna, dijo deslizando los dedos por el papel, delineando los detalles del diseño. Y en esta parte del vestíbulo, sugiero que instalemos una vinoteca. El cristal y el bronce envejecido contrastarán maravillosamente con los acabados históricos. Paola asintió y se dio cuenta de la precisión con que había captado su visión. Una mezcla de viejo y nuevo, tradición y modernidad. Era exactamente como ella había imaginado su restaurante, cuando decidió dejar Milán y empezar una nueva vida en esta tranquila ciudad. «¿Me entiendes a medias, Gabriele?», levantó la vista, encontrándose con su atenta mirada. «Es un don poco común». Él estaba ligeramente avergonzado, y esta vergüenza suya, tan inesperada en un hombre de éxito y seguro de sí mismo, a ella le pareció encantadora. «Es que me encanta mi trabajo», empezó a envolver los planos. «Y cuando conoces a un cliente con tan buen gusto...». «Hablemos de los detalles durante la cena», sugirió ella bruscamente. «Conozco un sitio estupendo a unos 20 kilómetros de aquí. Sirven unos raviolis de trufa increíbles». Gabriele dudó un segundo. «¿Debo avisar a mi mujer?» «Por supuesto», Paola hizo un gesto despreocupado con la mano. «Es solo una cena de negocios». Ambos sabían que era mentira. Esa misma mañana, Lucrecia dirigía una clase de literatura y les hablaba del Decamerón de Boccaccio. Su voz sonaba firme y tranquila, aunque por dentro todo se agarrotaba de ansiedad. Gabriele no había vuelto a dormir en casa. La novela del halcón es especialmente interesante por la forma en que el autor muestra la transformación del amor, dijo, intentando no mirar el pupitre vacío de Mónica, la hija de la señora Aldina, que normalmente se sentaba justo enfrente de ella. Federigo renuncia a lo más querido que tiene por la mujer que ama, sin esperar siquiera reciprocidad. ¿Y ella lo amaba?, preguntó Cecilia desde el último pupitre. Sí, pero no por el sacrificio. Lucrecia pasó los dedos por el lomo del libro. Por la nobleza de su alma. Después de clase, se quedó en la sala de profesores, revisando sus cuadernos. Al otro lado de la ventana, caía una fina llovizna que envolvía las calles de la ciudad en un manto gris. «¿No tienes prisa por llegar a casa?». Julia se agachó en el borde de su escritorio. «No». Lucrecia levantó la vista de sus cuadernos. «No hay nadie esperando allí». Julia se quedó callada un momento, eligiendo sus palabras. «Sabes, ayer vi a tu marido en un restaurante a las afueras de la ciudad, con esa mujer de Palazzo Rinaldi». Lucrecia continuó su metódico escalonamiento como si no hubiera oído. Solo los nudillos blancos de los dedos que aferraban el bolígrafo delataban su excitación. «Lu, no puedes fingir que esto no está pasando». «No estoy fingiendo». Lucrecia cerró el cuaderno con cuidado. «Solo sigo adelante con mi vida». «Pero no puedes hacer eso. Tienes que hablar con él, exigirle una explicación». «¿Por qué?». Lucrecia miró a su amiga a los ojos por primera vez en toda la conversación. ¿Para oír otra mentira? ¿O tal vez una verdad aún peor? Había tanta amargura en su voz que Julia retrocedió involuntariamente. Aquella noche, mientras conducía de vuelta a casa bajo la llovizna, Lucrecia se detuvo frente al Palazzo Rinaldi. A través de los enormes ventanales se veían siluetas de trabajadores, correteando de un lado a otro. En el primer piso estaban encendidas las luces, y allí, bajo el cálido resplandor de las lámparas, los vio. Gabriele estaba enseñando algo en los dibujos, y a su lado había una mujer alta, con un traje elegante. Estaban demasiado juntos para mantener una conversación normal de negocios. Lucrecia sintió que las náuseas le subían a la garganta. Se alejó a toda prisa sin tomar el camino, y se encontró en la puerta de la casa de su padre. Carlo Perdisi la abrió enseguida, como si la hubiera estado esperando. «Pasa». Estaba a punto de cenar. La cocina olía a albahaca y pasta fresca. Su padre colocó en silencio un plato y un vaso de vino tinto delante de ella. «¿Sabes?», pronunció mientras cenaban. «Cuando tu madre se fue pensé que el mundo se había derrumbado. Y luego me di cuenta, el mundo seguía igual. Solo había cambiado mi visión de él. Papá, no quiero hablar de eso». «Claro que quieres.
Se levantó empezando a recoger la mesa. Pero cuando quieras, aquí estoy. En casa, Lucrecia fue recibida por otra nota. Viaje de negocios a Siena. Vuelvo en 2 días. Arrugó la hoja y la tiró a la papelera. Luego sacó un viejo álbum de fotos del armario y echó un largo vistazo a las fotos de su boda. Aquí estaban besándose delante del ayuntamiento, aquí dándose de comer la tarta nupcial, aquí bailando su primer baile. ¿Cuándo se torció todo? Por la mañana la despertó una llamada telefónica. Era la señora Aldina. SRA. Sabino, disculpe que la llame tan temprano. Mónica está enferma, tiene mucha fiebre. ¿Podría llevarle los deberes? Por supuesto. Lucrecia se frotó las sienes. Pasaré después de clase. La casa de la señora Aldina olía a brebaje de hierbas y a medicina. Mónica estaba tumbada en la cama, pálida y agotada. Aquí están las tareas. Lucrecia colocó un cuaderno sobre la mesilla de noche. Tómate tu tiempo, mejórate. Señora Sabino, la chica la cogió del brazo. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Recuerda que me habló de la novelización del halcón? ¿Y si Federico no hubiera regalado el halcón? ¿Le habría seguido queriendo? Lucrecia se puso rígida. No, Mónica, porque entonces sería un hombre diferente. Tras salir de casa de la señora Aldina, deambuló por las calles durante largo rato, reflexionando sobre las palabras de la muchacha. ¿Qué nos hace ser como somos? ¿Nuestras acciones, nuestros sacrificios o nuestra capacidad de seguir siendo nosotros mismos incluso cuando el mundo se desmorona? Por la noche, llamó a Gabriela. Estoy retrasado en Siena. Negociaciones importantes. Por supuesto, respondió ella. Negociaciones importantes. La sorpresa relampagueó en su voz. ¿Qué quieres decir? Nada, solo repito lo que has dicho. Hubo una pesada pausa. Lucrecia, no lo hagas, le interrumpió ella. Simplemente no lo hagas. Después de la conversación, se quedó sentada en la oscuridad durante largo rato, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar, en el Palazzo Rinaldi, se estaba trabajando. En algún lugar, su vida se desmoronaba y ella no tenía fuerzas para detenerla. Al día siguiente, había un nuevo alumno en el liceo, el hijo del dueño de la empresa constructora, la misma que se dedicaba a la reconstrucción del palacio. Antonio Bonelli se sentó en el último pupitre y miró a sus nuevos compañeros con curiosidad. Hoy vamos a seguir hablando de Boccaccio, comenzó Lucrecia la lección, sobre cómo el amor puede cambiar a un hombre. ¿Puede empeorarlo?, preguntó de repente Antonio. La clase se quedó en silencio. Lucrecia miró al chico. Se parecía tanto a su padre, Marco Bonelli, el mismo que lo sabía todo y guardaba silencio. El amor, no, respondió ella con firmeza. Pero la ausencia de él, tal vez. Después de clase, Antonio se quedó junto a su mesa. Señora Sabino, disculpe la pregunta. Es que mi padre dice que a veces el amor hace que la gente haga cosas extrañas. Tu padre es un hombre sabio. Empezó a recoger sus libros. Pero a veces la sabiduría consiste en decir la verdad a tiempo. El chico se sonrojó y salió apresuradamente del aula. Por la noche Lucrecia se encontró de nuevo en el Palazzo Rinaldi. Esta vez se aventuró a entrar. El vestíbulo principal bullía de trabajo. Los obreros instalaban nuevas lámparas. Los restauradores limpiaban cuidadosamente los frescos del techo. ¿Puedo ayudarle? Una voz femenina sonó detrás de ella. Lucrecia se dio la vuelta. Ante ella estaba Paola Bertucci, alta, elegante, segura de sí misma. Exactamente como se la había imaginado. Soy la esposa de un arquitecto, pronunció Lucrecia. Gabriele Sabino. A Paola no le tembló un músculo de la cara. Ah, claro. Gabriele me ha hablado mucho de usted. ¿En serio? Lucrecia sintió que una risa amarga acudía a su garganta. ¿Y qué te ha contado? Que enseñas literatura, que te encanta Dante. ¿Algo más? Paola se quedó callada un momento, mirándola con leve curiosidad. Sabes, una regla que he aprendido en los negocios es que siempre es mejor decir la verdad. Ahorra tiempo. Y esfuerzo, añadió Lucrecia. Entonces digamos la verdad. Te acuestas con mi marido. Sonaba tan mundano como si estuviera informando de la previsión meteorológica. Paola ni siquiera intentó negarlo. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Lucrecia se dio la vuelta para marcharse. Solo quería verlo con mis propios ojos. ¿Y lo hiciste? Sí. Ahora entiendo por qué te eligió. Eres real, como este palacio, y yo siempre he sido solo un adorno en su vida.
Salió a la llovizna, sintiéndose extrañamente aliviada. Por fin las cosas encajaban. Por fin podía dejar de fingir. Otra nota la esperaba en casa. Volveré mañana. Tenemos que hablar. Lucrecia dobló la nota y la escondió en la caja donde había guardado todos los mensajes de él durante sus 5 años de matrimonio. Luego sacó la maleta y empezó a guardar las cosas metódicamente. Cada vestido, cada libro, cada fotografía tenía una historia que contar. Aquí había un vestido de seda de su primera cita, aquí un libro de Petrarca con sus anotaciones en los márgenes, aquí una fotografía de su luna de miel. Sonó el teléfono. Julia, ¿dónde estás? Vine a verte al liceo. En casa. Estoy haciendo la maleta. Se hizo el silencio. ¿Estás segura? Sí. Lucrecia dobló el último vestido con pulcritud. Por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente segura. ¿Quieres que vaya? No. Eso es algo que tengo que hacer yo misma. Terminó de hacer la maleta, se sentó en su escritorio y sacó una hoja en blanco. Su letra, a diferencia de la de Gabriele, era clara y nítida. Estuve en el Palazzo Rinaldi, la he visto. Ahora me doy cuenta de que no se trata de ella ni de mí, se trata de ti. Estabas buscando algo que yo no podía darte. Espero que lo hayas encontrado. Me marcho. No vengas a buscarme. Y no te preocupes, no haré una escena. Ya hay demasiado drama en nuestra pequeña ciudad. Firmó con su nombre de soltera, Perdici. Luego dejó la nota con cuidado sobre la mesa de la cocina, cogió su maleta y salió cerrando la puerta tras de sí. Fuera ya estaba oscuro. Las luces del Palazzo Rinaldi brillaban especialmente esa noche, como un faro en un mar de oscuridad urbana. Lucrecia echó una última mirada a las ventanas del primer piso, donde una vez había comenzado la historia de su caída, y se dirigió a casa de su padre. Carlo Perdici no hizo ni una sola pregunta cuando vio a su hija con la maleta en el umbral de la puerta. Solo la abrazó en silencio y la acompañó a su antigua habitación, donde todo seguía igual que el día de su boda. «Prepararé té», dijo mientras cerraba la puerta. Lucrecia se hundió en la estrecha cama y pasó la mano por la vieja colcha. Aquí, en esta habitación, había soñado una vez con un gran amor. Había leído novelas y escrito poesía. Aquí era ella misma. Lucrecia Perdici, la hija de un maestro, una chica enamorada de la literatura. Y mañana sería un nuevo día, y lo empezaría como una persona diferente. Al otro lado de la ventana, la lluvia comenzó a caer de nuevo, borrando los rastros de su vida pasada. La noticia de que Sabino, la mujer del arquitecto, había abandonado la casa que compartían, se había extendido por Castelnuovo di Garfagnana más rápido que el viento de la mañana, llevando el aroma de los productos recién horneados de la vieja panadería de Domenico. A mediodía, todo el mundo, desde el dependiente de la verdulería hasta el boticario de la plaza principal, cuchicheaba al respecto. La señora Aldina, tendiendo la colada, discutía en voz alta con su vecina. «Y yo siempre he dicho que esta bruja milanesa no ha venido aquí en vano. ¿Has visto sus tacones? En nuestra ciudad no se llevan tacones así». «Silencio», dijo su vecina. «Su hija estudia con la señora Sabino, es decir, con la signorina Perdici». Lucrecia llegó al liceo como de costumbre, justo a tiempo para la primera lección. Entró en el aula, colocó los libros sobre la mesa y comenzó la clase como si nada hubiera cambiado. Solo un observador agudo podría notar que sus movimientos eran un poco más bruscos y su voz un poco más baja. «Hoy vamos a hablar del presagio en la literatura», anunció mientras abría el libro. «Sobre las señales que nos envía el destino y que muchas veces no queremos advertir». Mónica, recuperada de su enfermedad, levantó la mano. «¿Y cómo sabemos que es una señal y no una coincidencia?» Lucrecia hizo una pausa, recordando todas las pequeñas cosas que había ignorado en los últimos meses. Frases no dichas, miradas esquivas, reservas ocasionales. «Las señales siempre nos hablan en el lenguaje del corazón», respondió finalmente. «La cuestión es si estamos preparados para escucharlas». Después de clase, Julia se asomó a la sala de profesores. «¿Estás bien?» «Bien». Lucrecia estaba guardando los cuadernos en su bolso. «Pero no sientas lástima por mí. Ni se me ocurriría». Julia se sentó en el borde del pupitre. «Sabes, estoy orgullosa de ti». «¿Por qué?» «Porque encontraste la fuerza para alejarte. No todo el mundo es capaz de eso». Se oyeron pasos en el pasillo y Antonio Bonelli apareció en la puerta. «Señora Perdici, ¿me permite un momento?»
Julia se retiró con tacto, dejándolos solos. Quería disculparme, empezó el chico, frotándose la correa de la mochila. A mi padre. Él lo sabía y se calló. Lucrecia negó con la cabeza. Tu padre hizo lo que creyó correcto. Fue su elección. ¿Pero está bien callar cuando se ve una injusticia? ¿Y qué es la justicia, Antonio? Ella le miró a los ojos. A veces los actos más justos causan el mayor dolor. Por la tarde, de regreso a casa de su padre, Lucrecia se detuvo en el Palacio Rinaldi. La restauración estaba en pleno apogeo, con nuevos detalles en la fachada y arañas de cristal brillando en las ventanas. Estaba contemplando el edificio transformado cuando un coche se detuvo cerca. Señora Perdici, Paola Bertucci salió del coche con una carpeta de documentos en la mano. No esperaba verla aquí. Yo tampoco, sonrió Lucrecia. Pero a veces nos atraen los lugares de nuestras derrotas. ¿Derrotas? Paola enarcó una ceja. Creo que has ganado una victoria. ¿Sobre qué? Sobre el miedo, sobre las mentiras, sobre ti misma. Se quedaron un momento en silencio, mirando las ventanas iluminadas del palacio. «Sabes», dijo Paola al fin, «yo también fui esposa una vez después de todo, y yo también me fui cuando me di cuenta de que estaba viviendo la vida de otra persona. ¿Y entonces qué pasó? Entonces aprendí a vivir la mía». Gabriele apareció en la esquina de la calle. Cuando los vio juntos, se quedó helado, pero luego caminó resueltamente hacia ellos. Lucrecia, no. Levantó ella la mano, deteniéndole. Ahora no. Quizá nunca. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo sus miradas a su espalda. Por primera vez en mucho tiempo caminó con la cabeza alta. En casa, su padre la recibió con la noticia. «Ha llamado tu madre. Dijo que quería venir». «¿Por qué?» «Dice que está preocupada por ti». Lucrecia se rió, con amargura, pero sin ira. 2 años de silencio, y de repente tanta preocupación. «La gente cambia», dijo Carlo pensativo. «Sobre todo cuando pierden algo importante. O a alguien», añadió en voz baja. Por la noche, Lucrecia no pudo dormir durante mucho tiempo. Todo en la vieja habitación le recordaba el pasado. Las estanterías de libros que había leído en su juventud, las flores secas de su diario, las viejas fotografías. Una de ellas mostraba a su madre y a ella, junto a la fuente de la Plaza Mayor, jóvenes y felices, sin saber lo que les esperaba. Por la mañana la despertó un ruido extraño, como si alguien arrojara guijarros por la ventana. Se asomó y vio a Mónica. «Señora Perdici, ¿puedo hablar con usted?» Se encontraron en el pequeño jardín que había detrás de la casa. Mónica se frotaba el borde de la falda del colegio, indecisa a la hora de iniciar una conversación. «¿Qué le pasa?», Lucrecia preguntó en voz baja. «Ia, he oído a mi madre hablar de ti con los vecinos. Estaban diciendo cosas tan desagradables. Y entonces me acordé del cuento del halcón y pensé, tú también regalaste lo más preciado, ¿no? Tu orgullo». «No, Mónica», Lucrecia negó con la cabeza. «Al contrario, lo conservé». Hubo una sorpresa en el liceo. Sobre el escritorio había un sobre con la letra de Marco Bonelli. «Debería habértelo dicho antes. Lo siento». Metió la carta en el bolso sin leerla. Algunas confesiones llegan demasiado tarde. En el gran descanso, una emocionada Julia entró volando en la sala de profesores. «¿Habéis oído? Paola Bertucci ha cancelado su contrato con la empresa de Gabriele». «¿Por qué?» «Dicen que declaró que no podía confiar la restauración de un edificio histórico a un hombre que no sabía preservar ni los valores familiares ni los profesionales». Lucrecia sintió que una carcajada acudía a su garganta, nerviosa, incontrolable. Julia observó a su amiga con ansiedad. «Lo siento», se controló finalmente Lucrecia. «Es que es tan propio de ella, hacer un gesto bonito y destruir a una persona con una sola frase». «¿No estás contenta?» «No lo sé, la venganza no es realmente lo mío». «No es venganza», llegó una voz desde la puerta. Allí estaba la mismísima Paola Bertucci. «Estos son negocios, no trabajo con socios poco fiables». Lucrecia se levantó. «¿Por qué estás aquí?» «Para ofrecerte un trabajo. Necesito un asesor de eventos culturales. Habrá veladas literarias en el restaurante». «¿Hablas en serio?» «Absolutamente. Nunca mezclo lo personal con lo profesional». «¿Qué pasa con Gabriele?» «Fue un error profesional. Lo corregí». Lucrecia miró a aquella mujer, fuerte, calculadora, pero honesta a su manera, y vio en ella un extraño reflejo de sí misma.
el yo en el que podría haberse convertido. Lo pensaré, respondió al fin. Por la noche, por primera vez en mucho tiempo, fue a la plaza donde solían reunirse los lugareños. Las conversaciones se fueron apagando a su paso, pero ella no les prestó más atención. En la fuente se encontró con la señora Aldina. Señora Perdici, la mujer estaba claramente incómoda. Quería decirle, Mónica habla muy bien de sus clases. Gracias, es una chica con talento. Y siento haber dicho esas cosas sobre usted y sobre la señora Bertucci. No lo sientas, sonrió Lucrecia. En los pueblos pequeños, los rumores son la única diversión. Caminaba hacia su casa cuando el cielo se nubló de repente. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la calle empedrada y Lucrecia aceleró el paso. Gabriele la alcanzó a la puerta de su casa, empapado, despeinado, nada propio de un arquitecto de éxito. Tenemos que hablar, le cerró el paso. ¿De qué? ¿De cómo perdiste el contrato? ¿O de cómo perdiste a tu mujer? Sobre nosotros, sobre cómo fui un idiota. ¿Lo fuiste? Ella se rió. Todavía lo eres. ¿Crees que todo lo que tienes que hacer es aparecer bajo la lluvia, decir algunas palabras bonitas, y todo volverá a la normalidad? No, pero... Sin peros. Dio un paso a su alrededor y abrió la compuerta. Ya se ha dicho todo. Todo el mundo lo ha dicho. De vuelta en casa, su padre estaba sentado en su estudio revisando viejas fotografías. ¿Sabes?, dijo sin levantar la cabeza. He estado pensando. Tal vez debería llamar a mamá. ¿Escucharla? ¿Por qué? Porque a veces la gente necesita una segunda oportunidad. No para hacer las cosas bien, sino para entender. Lucrecia se acercó a la ventana. Fuera, Gabriele seguía de pie bajo la lluvia, mirando las ventanas iluminadas. ¿Sabes, papá? Se apartó de la ventana. A veces no son ellos los que necesitan una segunda oportunidad, sino nosotros, para darnos cuenta de que podemos vivir sin ellos. Esa noche tuvo un sueño extraño. Estaba de pie en medio del Palazzo Rinaldi, con las hojas de otoño arremolinándose a su alrededor, convirtiéndose en las páginas de un libro. En cada página estaba escrita su historia, pero la letra era desconocida, como si otra persona hubiera escrito su vida. Se despertó con una sensación de inquietud y la premonición de algo importante. Amanecía tras la ventana, pintando el cielo con los colores del Palazzo Rinaldi, rosa y dorado. El nuevo día prometía cambios. La mañana era inusualmente calurosa para el comienzo del otoño. Lucrecia se despertó con el tañido de las campanas de la iglesia y se quedó mirando el techo de su antigua habitación durante largo rato. Hacía una semana que había abandonado la casa que compartía con Gabriele, pero aún así se despertaba sintiéndose perdida, como si hubiera olvidado algo importante. Abajo, las sartenes sonaban mientras su padre preparaba el desayuno. Desde que ella había vuelto, él se había convertido en una gallina cariñosa, como si intentara compensar todos los años que ella había estado fuera. El olor a café recién hecho y a croissants calientes llenaba la casa de un ambiente acogedor del que últimamente carecía. «Buenos días». Carlo puso una taza de café delante de su hija. «¿Qué tal has dormido?» «Bien, gracias». Tomó un sorbo. «Hoy llegas temprano». «Costumbre del director», sonrió. «Incluso jubilado no puedo cambiarlo». Julia estaba en el umbral con una bolsa de bollos frescos. «Pensé en pasarme antes del trabajo». Colocó la bolsa sobre la mesa. «¿Cómo estás?» «Estoy bien». Lucrecia untó un poco de mermelada en un bollo. «De verdad. Sabes, todo lo que se habla en la ciudad es sobre el nuevo restaurante. Dicen que abre en 15 días». «Y sí, lo he oído». Lucrecia intentó sonar indiferente, pero sus manos temblaron ligeramente y la mermelada goteó sobre el mantel. «Lo siento». Julia se mordió el labio. «No debí... No pasa nada. Es solo un restaurante». Ambos sabían que era mentira. En el liceo, el día empezó como de costumbre. Lucrecia entró en el aula, abrió la revista y comenzó la lección. Pero algo iba mal. Los alumnos cuchicheaban, le lanzaban miradas extrañas. «¿Pasa algo?», preguntó, interrumpiendo su explicación. Mónica levantó la mano. «Señora Perdici, ¿es cierto que el señor Sabino vive ahora en Palazzo Rinaldi?» Se hizo el silencio en el aula. Lucrecia sintió que se le iba la sangre de la cara. «Estamos estudiando literatura». Su voz sonó tranquila. «Volvamos al tema de la lección». En el recreo, Antonio Bonelli se le acercó. «Siento lo de Mónica. No quería molestarte. Es que
Mi padre vio ayer allí al señor Sabino. Está ayudando con los últimos retoques. Gracias, Antonio. Pero no hace falta que me protejas. El chico soltó. Sabes, papá ya no trabaja con él. Dijo que no podía confiar en un hombre que traicionó a la familia. Lucrecia sintió una extraña amargura. La ciudad estaba tomando partido, dividiendo a la gente en buenos y malos, como un drama medieval en el que todo el mundo tenía un papel que representar. Después de clase, fue al supermercado a comprar comida para la cena. En el estante de la pasta se topó con la señora Aldina. «Oh, señora Perdici». La mujer se salpicó las manos. «Justo estaba pensando en usted. ¿Se ha enterado de la noticia?» «¿Qué noticias?» Lucrecia miró cansada a su vecina. «Dicen que esa milanesa, me refiero a la señora Bertucci, ha invitado a toda la ciudad a la inauguración de su restaurante. ¿Te lo imaginas?» «¿Toda la ciudad?» «Bueno, toda la gente importante. Y tú también, supongo. Ahora estás...» La señora Aldina vaciló. «¿Ahora soy qué?» Lucrecia miró a la mujer con atención. «Lo siento», murmuró y se apresuró a marcharse. En casa, Lucrecia encontró un sobre en el buzón. Una invitación para la inauguración de un restaurante en Palazzo Rinaldi. Dentro había una nota escrita con la elegante letra de Paola. «Debes estar allí. Es importante». Estaba considerando la invitación cuando sonó el teléfono. El número no le era familiar, pero algo la impulsó a contestar. Al habla. «Hola, perdedor». La voz de Paola sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. «Me ha dicho que te diga que no va a volver. Eres demasiado aburrida para él». Lucrecia se quedó helada. En el auricular se oía una respiración agitada. «¿Paola?» «Sí, querida. Te llamo desde el teléfono de tu marido, o mejor dicho, de tu exmarido. Está en la ducha ahora mismo, ya sabes, después de nuestras pequeñas encuentro». Lucrecia reconoció el número, el teléfono de Gabriele. ¿Cuántas veces lo había marcado, esperando una respuesta, esperando una explicación? ¿Por qué haces esto? «Oh, solo quería asegurarme de que lo has entendido bien. Me eligió a mí, porque soy la vida, la pasión, el fuego. Y tú, eres solo una sombra, cariño, un ratón gris con un tomo de Dante». Se oyeron risas en el auricular, penetrantes, agudas, como los fragmentos de un espejo roto. «¿Sabes qué, Paola?» La propia Lucrecia se sorprendió de la calma de su voz. «Tienes razón, amo a Dante. Y recuerdo una frase suya: no hay mayor dolor que recordar los días felices en la miseria. Pero hay otro dolor, ver cómo la dignidad del hombre que amaste se desmorona hasta convertirse en polvo». «¿De qué estás hablando?» «De que no ganaste, Paola. Perdiste en el momento en que decidiste llamar, porque las mujeres fuertes no hacen eso». Colgó el teléfono y se sentó en la silla de su padre. Le temblaban las manos, pero en su interior había un vacío sorprendente, como si por fin se hubiera roto el último hilo que la ataba al pasado. Por la noche, Julia entró, ansiosa, con una botella de vino. «He oído lo de la llamada», sirvió el vino en vasos. «Todo el pueblo está hablando». «Por supuesto», sonrió Lucrecia con tristeza. En los pueblos pequeños, las noticias viajan más rápido que el viento. «¿Y qué vas a hacer?» «Seguir adelante con mi vida». «¿Y la inauguración del restaurante?» «Voy a ir». Lucrecia tomó un sorbo de vino. «Porque si no voy, pensarán que me han roto». Esa noche volvió a soñar. Estaba en medio del Palazzo Rinaldi, pero ahora ya no era el gran edificio de antes, sino un castillo de naipes listo para derrumbarse al menor soplo de viento. Por la mañana la despertó el timbre. Marco Bonelli estaba en el umbral. «Signora Perdici», se frotó el sombrero con nerviosismo. «Tengo algo que decirle, sobre el timbre». «Pase», le dejó entrar en la casa. En la cocina, Marco permaneció largo rato en silencio, con la mirada fija en la taza de café que le ofrecía Lucrecia. «Estuve allí», pronunció por fin, «en el palazzo, cuando ella te llamó». «¿Y?» Gabriele no lo sabía. Ella estaba borracha, gritando que todavía te amaba, que podía verlo en sus ojos. Y entonces ella agarró su teléfono y... «¿Por qué me estás contando esto?» «Porque tengo que hacerlo. Porque has estado callada demasiado tiempo». Cuando se marchó, Lucrecia permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando el Palazzo Rinaldi. El sol jugaba en las nuevas vidrieras, convirtiendo las ventanas en un caleidoscopio de fragmentos de colores. Un silencio inusual la recibió en el Liceo.
Los alumnos se apartan para dejarla pasar por el pasillo, pero no apartan la mirada, sino que la miran de frente, con un nuevo respeto. En su pupitre había una rosa, una simple rosa de jardín, con una nota de Mónica. Eres más fuerte de lo que crees. Después de clase fue al Palazzo Rinaldi. Paola estaba en la escalera, dando órdenes a los obreros. Cuando vio a Lucrecia, se quedó helada. ¿Por qué has hecho eso?, preguntó Lucrecia mirándola a los ojos. Porque tenía miedo, respondió Paola con inesperada sinceridad. Porque le vi mirando tu foto en el móvil. Porque me di cuenta de que no habías salido de su corazón. ¿Y pensaste que una llamada enfadada cambiaría las cosas? No, supongo que solo quería hacer daño, como me hicieron daño a mí. Permanecieron en silencio, dos mujeres unidas por un hombre y un dolor. ¿Sabes?, dijo Lucrecia al fin. Los libros antiguos dicen que el Palazzo Rinaldi se construyó sobre una capilla. Dicen que su campana sonaba solo cuando la gente tenía que elegir entre el orgullo y el perdón. ¿Y qué elegía la gente? Varias cosas. Pero los que eligieron el perdón se arrepintieron después. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo la mirada de Paola a su espalda. A lo lejos, las campanas de la vieja iglesia repicaban, como recordándole las decisiones que aún tenía que tomar. En casa la esperaba una nota de su padre. Ha llamado mamá, dice que viene mañana. Lucrecia arrugó la nota y la tiró al cesto. Demasiadas llamadas, demasiadas voces del pasado. Pero ahora lo sabía, a veces había que dejar de contestarlas. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía, haciendo del Palazzo Rinaldi una silueta oscura contra el cielo del atardecer. El restaurante iba a abrir dentro de 3 días, y toda la ciudad estaba esperando a que se desarrollara la historia. Pero Lucrecia ya no tenía miedo. Aquella llamada, que debería haberla destrozado, no había hecho más que fortalecerla, porque ahora lo tenía claro. No hay nada más aterrador que perderse a uno mismo intentando aferrarse a otro. Su madre llegó por la mañana temprano, sin avisar, sin llamar, como un fantasma del pasado. Lucrecia bajaba las escaleras cuando la vio en el salón, elegante, desconocida, con un nuevo corte de pelo y anillos caros en los dedos. Ana, la voz de su padre sonaba apagada. ¿Podrías haberme avisado? ¿Y darte tiempo para prepararte? Ana Perdici se quitó las gafas de sol. Ni hablar, quería pillarte de verdad. Lucrecia se congeló en el último escalón. Su madre se dio la vuelta, oyendo el crujido de las tablas del suelo. Hija, se adelantó, abriendo los brazos. ¿Cómo has adelgazado tanto? No. Lucrecia dio un paso atrás. No hagamos dramas. Pero soy tu madre. ¿En serio? Y yo que pensaba que solo eras una mujer que hace 2 años eligió a un joven artista, antes que a una familia. Ana bajó las manos. Te has vuelto rígida. No, mamá. Me he vuelto honesta. En la cocina, Carlo preparaba café en silencio. Le temblaban ligeramente las manos, mientras colocaba las tazas, viejas y pintadas de azul del juego que él y Ana habían comprado el primer año de casados. Me he enterado de vuestro divorcio. Ana removió el azúcar sin mirar a su hija. La historia se repite, ¿verdad? No. Lucrecia tomó un sorbo de café caliente. Yo me fui sola, y tú huiste. ¿Crees que son cosas distintas? Lo sé. En el silencio que reinaba, se oía el tic-tac del viejo reloj de pared, el mismo con el que Lucrecia había aprendido a leer la hora de niña. He venido a ayudar, dijo finalmente Ana. Sé que ahora es difícil para ti. ¿Difícil? Lucrecia se rió. No, mamá. Fue difícil hace 2 años, cuando desapareciste. Fue duro responder a las preguntas de los alumnos sobre dónde había ido la mujer del director. Fue duro ver a padre esperar cada noche una llamada que nunca llegaba. Y ahora solo está vacío. El vacío también es dolor. No, el vacío es libertad. Después del desayuno, Lucrecia partió hacia el liceo, dejando a sus padres solos con sus reticencias. En el aula, comenzó la lección como de costumbre, pero las palabras sonaban extrañas, como si fueran extranjeras. Señora Perdici, Antonio levantó la mano. ¿Es cierto que el amor puede acabar? Ella miró por la ventana. Allí, en la bruma matinal, se perfilaba el Palazzo Rinaldi. No, Antonio, el amor no se acaba, solo cambia, a veces a la nada. En el recreo, Julia se asomó a la sala de profesores. Hoy pareces rara. Mamá está aquí. Oh. Julia se sentó a su lado.
¿Y cómo está? Hermosa, exitosa, una extraña. ¿Sabes? Tal vez ella realmente quiere ayudar. ¿Ayudar? Lucrecia negó con la cabeza. Quiere redimirse, eso es diferente. Después de clase, vagó por la ciudad durante un buen rato, sin ganas de volver a casa. Sus pies la llevaron hasta la casa de Gabriele y ella. Las luces de las ventanas estaban encendidas, lo que significaba que él había vuelto del trabajo. ¿O no se había ido? No te preocupes. Se oyó una voz detrás de ella. Era Marco Bonelli. ¿Qué? Parado aquí, observando, para recordar. ¿Qué vale la pena? Seguir adelante. Ella asintió y se alejó. Marco tenía razón. El pasado debía quedar en el pasado. En casa la esperaba una sorpresa. Su madre estaba preparando la cena. El olor a pasta fresca llenaba la cocina, recordándole su infancia, una época en la que todo era sencillo. ¿Tu plato favorito? Ana colocó un plato delante de su hija. ¿Recuerdas cuando lo preparábamos juntas? Me acuerdo. Lucrecia cogió el tenedor. Y recuerdo cuando dejaste de prepararlo, un año antes de que te fueras. Estoy cansada, Lucrecia. Cansada de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la perfecta. Y yo estoy cansada del vacío que dejaste. Comieron en silencio. Papá no salió a cenar. Se encerró en su estudio con sus libros. ¿Sabes? Ana se secó los labios con una servilleta. Ese pintor me dejó a los 6 meses. ¿Y por eso volviste? No. Volví porque me di cuenta de que no se puede huir de uno mismo. ¿Y del vacío? Tampoco puedo escapar de él. Por la noche, Lucrecia no podía dormir. Su madre lloraba en la habitación de al lado, en silencio, reprimida, como hacen quienes no están acostumbrados a mostrar debilidad. Por la mañana llegó un mensaje de Paola. Tenemos que hablar, ven al palazzo. Lucrecia se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un largo instante y luego escribió un escueto no. En el liceo el día se alargó interminablemente. Los alumnos percibían su estado, estaban callados, no hacían preguntas innecesarias. Después de clase, Mónica se le acercó. Señora Perdici, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Le echa de menos? No, Mónica, me echo de menos a mí. Echo de menos estar con él. ¿Volverá? No, pero vendrá otra. Por la tarde se encontró de nuevo con Marco, que la esperaba en la puerta del liceo. Siento lo de ayer, le entregó un sobre. Es de Gabriele. No quiero, léelo. A veces hay que llenar un vacío con la verdad. En casa se quedó sentada con el sobre sin abrir durante mucho tiempo. En la habitación de al lado su madre tocaba el piano. Un piano viejo y afligido que llevaba 2 años en silencio. No lo leas, dijo su padre en la puerta. Algunas cartas es mejor dejarlas sin leer, como la de mamá. Escribía todos los meses. Las guardo en un cajón sin abrirlas. Y con razón. Pero por la noche abrió el sobre. Dentro había un documento, una renuncia a su parte de la casa que compartían. Y una breve nota. Lo siento por todo. Por la mañana la despertó una llamada de Julia. Pon las noticias. Paola Bertucci vende el Palazzo Rinaldi. El proyecto del restaurante está cerrado. Se va, sonaba emocionada la voz de Julia. Dicen que vuelve a Milán. ¿Y Gabriele? Nadie lo sabe, desapareció anoche. Lucrecia colgó el teléfono y se asomó a la ventana. La ciudad se estaba despertando. Las tiendas abrían, la gente se apresuraba, la vida continuaba. Durante el desayuno su madre anunció. Me marcho. ¿A dónde esta vez? Preguntó papá, sin levantar los ojos del periódico. A casa, a Roma. Ya no tienes casa en Roma. Lo sé, se levantó de la mesa. Por eso me voy. Lucrecia la acompañó al taxi. Su madre se despidió de ella con un abrazo torpe, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. ¿Sabes? Dijo, entrando en el coche. A veces el vacío no es el final, es un principio. El taxi se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo y el sabor de lo insatisfecho en sus labios. En el liceo, Lucrecia repartió cuadernos con redacciones revisadas. El tema era, ¿qué es el vacío? Nadie acertó, dijo a la clase. Porque el vacío no tiene definición. Es diferente para cada uno. Por la noche se dirigió a su casa y a la de Gabriele. Sacó la llave que aún llevaba consigo y abrió la puerta. El interior estaba vacío.
Se había llevado todas sus cosas. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Me voy, no porque sea una cobarde, sino porque tienes razón. Algunas historias tienen que acabar con el vacío. Se sentó en su sillón favorito y lloró, por primera vez en todo este tiempo. No de pena, ni de resentimiento, sino de alivio. El vacío por fin era completo. La luna brillaba a través de la ventana, convirtiendo la habitación en un teatro de sombras. En algún lugar a lo lejos se oía música. La ciudad vivía su vida sin darse cuenta de las pequeñas tragedias y las pequeñas victorias. Lucrecia se secó las lágrimas y salió, cerrando la puerta con cuidado. Arrojó la llave a la fuente de la Plaza Mayor, donde antaño había deseado un gran amor. Ahora lo sabía. A veces el vacío es mejor que cualquier plenitud, porque en él se puede empezar de nuevo. Con la marcha de Paola y Gabriele, la ciudad parecía respirar. La vida volvía lentamente a la normalidad. El Palazzo Rinaldi volvía a estar vacío. Solo los andamios le recordaban el proyecto fallido. Lucrecia se despertó temprano, con los primeros rayos de sol apenas traspasando las cortinas. Últimamente dormía con más facilidad, sin pensamientos ni recuerdos pesados. Se levantó de la cama y se acercó al espejo. Una mujer diferente la miraba desde el reflejo, no la mujer asustada y confusa que había sido hacía un mes. Buenos días. Su padre ya estaba en la cocina. Pensé en hacer tostadas francesas. ¿En honor de qué? Se sentó a la mesa, viéndole girar hábilmente el pan en la sartén. Por nada. A veces el cambio debe empezar con el desayuno. Al otro lado de la ventana la señora Aldina tendía la colada, una visión familiar que ahora solo le provocaba a Lucrecia una cálida sonrisa. La ciudad ya no era una jaula, sino un espacio acogedor donde podía empezar de nuevo. Llamaron a la puerta. Julia estaba en el umbral con un periódico en las manos. ¿Has visto esto? Le tendió el periódico a Lucrecia. En la portada había una foto del Palazzo Rinaldi y el titular: subasta en un edificio histórico. ¿Y? Lucrecia sorbió tranquilamente su café. ¿Y qué? Dicen que el ayuntamiento quiere comprarlo, para convertirlo en un centro cultural. Es una idea preciosa. Julia miró a su amiga con atención. ¿Has cambiado? ¿En serio? Sí, es como si desplegar las alas. En el liceo, Lucrecia empezó la clase de una forma poco habitual. Hoy vamos a hablar de la metamorfosis, sobre cómo cambian las personas, a veces imperceptiblemente, a veces a través del dolor y la pérdida. Mónica, como siempre, levantó primero la mano. ¿Cómo se convierte una oruga en mariposa? Exactamente, pero para ello, la oruga tiene que disolverse completamente en el capullo, convertirse en líquido, perder su forma para ganar una nueva. Suena aterrador, comentó Antonio. Cualquier cambio real da miedo, pero sin él no hay crecimiento. Después de clase, una nueva alumna, Teresa, se le acercó. Señora Perdici, ¿puedo hacerle una pregunta? Una personal... Por supuesto. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cambiado? Lucrecia reflexionó. Sabes, a veces tienes que permitirte ser diferente, no la persona que estás acostumbrada a ser, no la que pensabas que eras. Esa tarde fue a la peluquería por primera vez en mucho tiempo. La peluquera, una mujer joven con tatuajes de colores, escuchó atentamente sus deseos. ¿Está segura? Va a ser un cambio radical. Absolutamente. Mientras caían los últimos mechones de su cabello, Lucrecia se miró al espejo. El corte de pelo corto no solo había cambiado su aspecto, sino que parecía resaltar algo nuevo en su rostro. De camino a casa se encontró con Marco Bonelli. Señora Perdici, se quedó inmóvil un instante. Usted es diferente. Sí, sonrió ella. Por fin diferente. Algo parecido a la admiración destelló en su mirada, pero él apartó rápidamente los ojos. Oí las noticias sobre el palazzo. Toda la ciudad se ha enterado. Sabes, he presentado una solicitud. Quiero formar parte del proyecto de renovación. Eres constructor, no arquitecto. Estoy estudiando, a tiempo parcial. Es mi segundo año. Ella le miró con interés. Nunca es tarde para cambiar, ¿verdad? Exacto. En casa su padre no la reconoció de inmediato. Se quedó inmóvil en la puerta del estudio, con los ojos entrecerrados por la miopía. ¿Lucrecia? ¿Te gusta? Se acercó y le tocó suavemente el pelo. ¿Te pareces a tu madre, cuando era joven y valiente? ¿Y luego dejó de ser ella misma? No, simplemente olvidó quién era. Al día siguiente, en el liceo,
Su nuevo aspecto causó furor. Los alumnos cuchicheaban. Los profesores lanzaban miradas curiosas. ¡Increíble! Julia la rodeó. Es como si hubieras perdido 10 años. No se trata de la edad. Lucrecia se arregló el pelo. Se trata de sentirse libre. En el gran recreo, el director se le acercó. Señora Perdici, tengo una propuesta para usted. Vamos a empezar una nueva asignatura optativa. Escritura creativa. ¿Le gustaría cursarla? Yo le miró sorprendida. ¿Pero por qué? ¿Por qué has cambiado? Y puedes enseñar a los demás a no tener miedo al cambio. Por la tarde, se sentó largo rato a estudiar el programa del nuevo curso. Las palabras se plasmaban fácilmente en el papel, como si siempre hubieran vivido dentro, esperando a salir. Sonó el teléfono, un número desconocido. ¿Lucrecia? La voz de Paola sonaba desacostumbradamente suave. Estoy de paso por la ciudad, quería disculparme. ¿Por qué exactamente? Por todo, por llamar, por Gabriele, por... ¿Sabes? La interrumpió Lucrecia. Debería darte las gracias. ¿A mí? Sí, sin ti, no me habría atrevido a cambiar. Se hizo el silencio. He visto tu foto en el periódico, dijo por fin Paola. El nuevo corte de pelo te queda muy bien. Gracias. ¿Cómo está Milán? Vacía, como todos los sitios a los que huyes de ti mismo. Se despidieron sin promesas de llamar o quedar. Algunas conversaciones deberían seguir siendo las únicas conversaciones. Al día siguiente, Lucrecia empezó su primera clase optativa. La clase estaba llena. No solo acudieron alumnos, sino también varios profesores. Escribir es cambiar, empezó. Cada palabra es una pequeña metamorfosis. Cada historia es un viaje de autodescubrimiento. Mónica, por supuesto, levantó la mano. ¿Y sobre qué hay que escribir? Sobre lo que duele, sobre lo que alegra, sobre el cambio. Después de clase, volvió a casa por otro camino, pasando por delante del Palazzo Rinaldi. Un comité del ayuntamiento estaba en la entrada, discutiendo los planes de renovación. Señora Perdici, la llamó un concejal. ¿Qué le parece la idea de un salón literario en el palacio? Ella hizo una pausa, contemplando el majestuoso edificio. Me parece una idea maravillosa. Los viejos muros recuerdan muchas historias. ¿Te gustaría formar parte del comité organizador? ¿IA? Sí, necesitamos gente que sepa ver lo nuevo en lo viejo. En casa se lo contó a su padre. De acuerdo, dejó el libro a un lado. A veces tienes que volver al lugar del dolor para darte cuenta de que ya no tiene poder sobre ti. Por la noche tuvo un sueño extraño. Sobrevolaba la ciudad, pero no como un pájaro, sino como un diente de león dispuesto a echar raíces allí donde cayera. Cuando se despertó, escribió el sueño, la primera historia para su nuevo curso. Por la mañana recibió un correo electrónico de su madre. He visto tu foto en las redes sociales. Estás guapísima. ¿Y sabes por qué? Porque por fin eres tú misma. Lucrecia dobló la carta y la escondió en el cajón de su escritorio. Ahora guardaba sus propias historias, no las notas de los demás. El espejo reflejaba a una mujer de pelo corto y mirada directa. Una mujer preparada para un nuevo capítulo de su vida. La metamorfosis se había completado. La noticia llegó el sábado por la mañana. Gabriele volvía a la ciudad. Julia irrumpió en casa de Perdici agitando un periódico recién salido del horno. Ha sido nombrado arquitecto jefe del proyecto de renovación del Palazzo Rinaldi. El ayuntamiento aprobó anoche el nombramiento. Lucrecia revolvió tranquilamente su café. Lo sé. ¿Lo sabes? Julia se hundió en una silla. Pero, ¿cómo? Estuve en la reunión del consejo, como miembro del comité organizador. ¿Y no te opusiste? ¿Debería? Julia miró a su amiga con atención. ¿Quién eres y qué has hecho con Lucrecia? Cambió. Lucrecia dejó la taza sobre la mesa. Y ha aprendido a jugar a largo plazo. Había algo nuevo en su voz, una fría determinación que antes no existía. Julia se estremeció involuntariamente. ¿Tienes un plan? Por supuesto, enseño literatura. Y toda buena historia debe tener un plan. En el liceo, el día empezó como de costumbre, pero algo cambió sutilmente. Los alumnos cuchicheaban, le echaban miradas furtivas. En la pizarra de la sala de profesores, alguien había dejado un recorte de periódico con la foto de Gabriele. Hoy vamos a hablar de la retribución en la literatura, anunció a la clase. ¿Sobre en qué se diferencia de la venganza?
Antonio levantó la mano. ¿No son lo mismo? No. La venganza es un acto. La venganza es justicia. Después de clase, Mónica se le acercó. Señora Perdici, ¿es cierto que el señor Sabino va a volver? Es verdad. ¿Y qué va a hacer? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, hacer justicia. Por la noche, abrió el portátil y se puso a escribir. En la pantalla aparecían página tras página. La historia de su matrimonio, la historia de la traición, la historia del Palacio Rinaldi. Pero no como un melodrama para el periódico local, sino como un estudio serio de la corrupción en los proyectos de construcción de la ciudad. Sonó el teléfono. Marco Bonelli. ¿Has visto eso? Su voz sonaba alarmada. ¿Su cita? Sí. No, los papeles, los que te dejé antes de dejar su compañía. Por supuesto, y revisé todo. Y ahora tengo todas las pruebas del fraude del contrato, incluido el proyecto del Palazzo Rinaldi. Se hizo el silencio. ¿Te das cuenta de que esto destruirá su carrera? Lo sé, pero no se trata de su carrera, se trata de justicia. Al día siguiente, envió la primera parte de la historia a un periódico regional. Por la tarde, el redactor jefe ya la había llamado. Señora Perdici, es una historia sensacional, ¿pero está segura? Tengo todos los documentos. ¿Y está preparada para las consecuencias? Más que preparada. La ciudad contuvo la respiración. Todos esperaban la llegada de Gabriele, prevista para la próxima semana. Nadie, salvo Julia y Marco, sabía de la próxima publicación. El miércoles por la mañana salió el artículo. Corrupción en el corazón de la Toscana. Cómo la restauración de edificios históricos se convirtió en una trama de blanqueo de dinero, gritaba el titular. A mediodía, la noticia se había extendido por toda la ciudad. El teléfono de Lucrecia no paraba de sonar, pero ella no contestaba. Estaba sentada en el estudio de su padre, releyendo viejas cartas. ¿Estás segura?, preguntó Carlo, mirando a su hija por encima de las gafas. Sí, no es una venganza, papá. Es una verdad que debería haberse dicho hace tiempo. Hacia la noche llegó un mensaje de Paola. He leído el artículo. Eres una periodista con talento. Solo soy profesora de literatura, respondió Lucrecia. No, eres una luchadora. Al día siguiente, el periódico publicó la segunda parte de la investigación. Cómo el proyecto de restaurante en el Palazzo Rinaldi iba a ser la tapadera de una estafa mucho mayor. En el liceo reinaba la excitación. Los alumnos comentaban la noticia, los profesores cuchicheaban en los pasillos, el director llamó a Lucrecia a su despacho. Es algo valiente. Es lo correcto. ¿Pero te das cuenta de lo que va a pasar ahora? Por supuesto. Estoy preparado. Por la noche el abogado de Gabriele llamó, ofreciéndose seca y formalmente a reunirse para discutir la situación. Lucrecia declinó. Tengo todos los documentos. Todas las pruebas han sido verificadas. Que su cliente se prepare para hablar con la fiscalía. El viernes salió la tercera parte, la más demoledora, con nombres, fechas, cantidades, con testigos, entre ellos Marco Bonelli. La ciudad zumbaba como una colmena perturbada. Los periodistas se reunieron frente a la casa de Perdici, ya no solo las publicaciones locales, sino también las nacionales. ¿Cómo has descubierto esto?, gritaban. ¿Por qué ha decidido hacerlo público? ¿Es una venganza contra un ex marido? Lucrecia pasó en silencio junto a ellos, con la cabeza alta. Julia la esperaba en la sala de profesores. ¿Te das cuenta de que no te perdonará? No estoy pidiendo perdón. Hacia el atardecer llegó la noticia. Gabriele había cancelado su regreso. El ayuntamiento se reunió de urgencia. El proyecto queda congelado, anunció el presidente del consejo, hasta que se aclaren todas las circunstancias. El sábado Lucrecia se despertó famosa. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas y productores de televisión. Todos querían una entrevista exclusiva con la mujer que había destapado la trama de corrupción. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó Mónica, encontrándosela en la calle. Tranquila, respondió Lucrecia. Por primera vez en mucho tiempo absolutamente tranquila. Por la noche llegó una carta de Gabriele, la primera en mucho tiempo. ¿Estás satisfecho? Has destruido todo lo que he construido durante años. Ella se quedó mirando las líneas durante un buen rato y luego escribió una breve respuesta. No, tú mismo lo has destruido todo. Solo dije la verdad.
El domingo la fiscalía inició una investigación formal. Lucrecia fue llamada a declarar. ¿Se da cuenta de que sus actos podrían tener graves consecuencias?, preguntó el fiscal. No actuar tendría otras aún más graves. Por la tarde ya se sabía. Gabriele había abandonado el país. Se desconocía el destino. Huyó, dijo Marco, reuniéndose con ella fuera del Palazzo Rinaldi. Como un cobarde. No, Lucrecia negó con la cabeza. Como un hombre que por fin se ha dado cuenta del valor de sus actos. El lunes volvió a la enseñanza. Se hizo un silencio desacostumbrado en el aula. Hoy vamos a hablar del precio de la verdad, comenzó la lección. Sobre por qué a veces el silencio da más miedo que cualquier palabra. Antonio levantó la mano. ¿Y si la verdad duele? La mentira duele más. Después de la clase, un grupo de alumnos se acercó a ella. Señora Perdici, queremos escribir un artículo para el periódico escolar sobre la importancia de no tener miedo a decir la verdad. Ella sonrió. Buena idea. Solo recuerda, la verdad debe servir a la justicia, no a la venganza. Por la noche, su madre llamó. Estoy orgullosa de ti, hija. Has demostrado ser más fuerte que yo. No se trata de fuerza, mamá, se trata de lecciones. En los periódicos aparecieron nuevos detalles de la investigación. Resultó que la trama llevaba años funcionando y afectaba a muchas personas influyentes de la ciudad. ¿Te das cuenta de que ahora tienes enemigos?, preguntó el presidente del Consejo Municipal. La verdad siempre tiene enemigos, responde ella. Pero no les tengo miedo. El viernes llegó una carta de Paola. Sabes, yo también podría contarte muchas cosas, sobre otras ciudades, otros proyectos. Cuéntame, respondió Lucrecia. Es la hora de todas las historias. Al final de la semana ya se sabía. La Fiscalía había iniciado una inspección masiva de proyectos de construcción en toda la Toscana. Tú empezaste la avalancha, dijo Giulia. No, solo empujé la primera piedra. El domingo fue al Palazzo Rinaldi. Habían empezado a desmontar los andamios. El proyecto estaba oficialmente cerrado. ¿Qué va a pasar ahora con el edificio?, preguntó Marco al acercarse. Lo que debería haber sido desde el principio se convertirá en un centro de cultura, sin mentiras, sin engaños, sin traiciones. Esa tarde se sentó a escribir un nuevo artículo sobre cómo una pequeña ciudad puede cambiar un gran sistema, sobre cómo la verdad, una vez dicha, crea una reacción en cadena. La venganza no es una acción, escribió. Es una consecuencia de las mentiras de otros y de tu propio silencio. Por la mañana llevó el artículo al consejo editorial. El redactor jefe lo leyó y la miró con respeto. ¿Has pensado en dedicarte profesionalmente al periodismo? No, negó con la cabeza. Soy profesora. Enseño a los niños a ver la verdad y a no tener miedo de decirla. En el camino de vuelta se encontró con la señora Aldina. Señora Perdici, es usted muy valiente, pero ¿no tiene miedo? Miedo, pero la verdad vale más que el miedo. Una carta de la Fiscalía la esperaba en casa. Le pedían que declarara detalladamente sobre todos los casos de corrupción que conocía. ¿Preparada?, le preguntó su padre mientras la veía reunir los documentos. Sí, ya no hay vuelta atrás. Y no tiene por qué, la abrazó. A veces el camino a seguir es el único correcto. Aquel día llovía a cántaros, algo poco habitual en su ciudad, habitualmente soleada. Lucrecia estaba de pie junto a la ventana de la sala de profesores, observando cómo los torrentes de agua convertían las calles en canales venecianos. El teléfono de su bolsillo vibró, un mensaje de un número desconocido. Estoy en la ciudad. Tenemos que hablar. Paola. Julia, que se había asomado a la sala de profesores con una taza de café, notó que su amiga fruncía el ceño. ¿Qué pasa? ¿Ha vuelto? ¿Quién? ¿Paola? Sí, quiere quedar. Julia dejó la taza sobre la mesa. ¿Y tú vas? Por supuesto. Algunos encuentros son inevitables. Después de clase, la lluvia amainó un poco, convirtiéndose en una fina llovizna. Lucrecia se dirigió al lugar acordado, un pequeño café a las afueras de la ciudad que Gabriele y ella habían frecuentado en el pasado. Paola ya la esperaba, tan elegante como siempre, pero algo en ella había cambiado. Había desaparecido la arrogancia y su mirada era más suave. «Estás preciosa», comentó cuando Lucrecia se sentó a la mesa. «Tú también. ¿Te va bien, Milán?»
No estoy en Milán. Después de todo, tenía que seguir adelante. El camarero trajo café, un expreso para Paola, un capuchino para Lucrecia. Como antes, eran completamente opuestas. He leído todos los artículos, empezó Paola, removiendo su café. Has hecho un trabajo impresionante. No ha sido un trabajo, era una necesidad. Sabes, yo también podría contarte muchas cosas, sobre otras ciudades, otros proyectos. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Miedo? ¿Hábito? No sé. Tomó un sorbo. Y entonces leí tus artículos y me di cuenta de que el silencio nos hace cómplices. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificó de nuevo, tamborileando en la visera del café. A lo lejos retumbaban los truenos. Gabriel está en Argentina, dijo Paola de repente. Cree que allí no lo encontrarán. No lo estaba buscando. Lo sé, pero sigue buscándote. En cada mujer, en cada pueblo. Lucrecia negó con la cabeza. No me busca a mí. Busca el perdón. ¿Y tú? ¿Has perdonado? No, solo lo he dejado ir. La cafetería estaba casi vacía. Solo una pareja de ancianos en la esquina y un estudiante con un portátil junto a la ventana. Nadie prestó atención a las dos mujeres, cuyo encuentro podría haber sido una sensación para los periódicos locales. No he venido solo a hablar. Paola saca una carpeta del bolso. Aquí hay documentos, sobre otros proyectos, otras personas. Creo que te serán útiles. ¿Por qué ahora? Porque me has demostrado que es posible vivir de otra manera, sin mentiras, sin comprometer tu conciencia. Lucrecia cogió la carpeta pero no la abrió. ¿Te das cuenta de que esto podría costarte tu carrera? ¿Y qué es una carrera sin amor propio? En ese momento se abrió la puerta del café y entró Marco Bonelli, empapado, ansioso. Señora Perdici, la he estado buscando por todas partes. Se quedó helado al ver a Paola. Oh, ¿qué ha pasado, Marco? Gabriele ha vuelto. Está en la ciudad. Paola dejó la taza bruscamente. Eso es imposible. Está en Argentina. Ya no. Le he visto yo misma hace una hora. Se dirigía a Palazzo Rinaldi. Lucrecia sintió que algo se apretaba en su interior. ¿Por qué ha vuelto? Dicen que quiere declarar. Sobre todo. Paola palideció. No puede. No debería. ¿Por qué? Lucrecia la miró atentamente. ¿Qué más no me has contado? Hay cosas, proyectos que solo él y yo sabemos. Si él habla, entonces no solo se derrumbará su mundo, sino también el tuyo. Sí. Al otro lado de la ventana, los truenos volvieron a retumbar, como para acentuar el dramatismo del momento. Marco cambió la mirada de una mujer a otra. ¿Qué vamos a hacer? Nada, se levantó Lucrecia. La verdad debe salir a la luz, toda la verdad. Se dirigió a la salida, pero Paola la alcanzó. Espera, no lo entiendes. Hay gente que no quiere que se sepa esa verdad, gente peligrosa. Lo sé, pero el silencio no ayudará. Fuera la lluvia caía a cántaros. Los tres permanecieron bajo el toldo del café, sin saber qué hacer a continuación. Me voy al palazzo, dijo finalmente Lucrecia. Tenemos que terminar esta historia. Voy contigo, se adelantó Marco. Y yo, añadió Paola en voz baja. Al fin y al cabo, también es mi historia. Viajaron en el coche de Marco, un viejo Fiat que tosía a cada paso. Era como si la ciudad se hubiera apagado. Las calles estaban desiertas. Solo la lluvia continuaba su danza interminable. El Palacio Rinaldi se alzaba ante ellos, oscuro, majestuoso, guardando tantos secretos. El coche de Gabriel estaba en la entrada. Ya está aquí. Paola apretó la mano de Lucrecia. ¿Estás preparada? ¿Y tú? Entraron. Las luces estaban encendidas en el salón principal, donde antes se había proyectado un lujoso restaurante. Gabriel estaba de pie junto a la ventana, demacrado, envejecido, pero aún apuesto. Sabía que vendrías. Se dio la vuelta. Los tres. ¿Por qué has vuelto? Preguntó Lucrecia. Para terminar lo que empecé, o mejor dicho, lo que tú empezaste. Sacó una carpeta, la misma que le había dado Paola. Está todo aquí. Cada proyecto, cada trato, cada nombre. Gabriele, no. Paola dio un paso adelante. No puedes. Puedo y debo. Deja de huir. Lucrecia miró al hombre que una vez amó y vio algo nuevo en él, una determinación que antes no existía. ¿Por qué ahora? Preguntó. Porque me has demostrado que la verdad es más fuerte que el miedo, más fuerte que el dinero, más fuerte que nada.
En la habitación reinaba el silencio, solo roto por el sonido de la lluvia al otro lado de las ventanas. Cada uno de ellos se encontraba en el umbral de una decisión que cambiaría algo más que sus vidas. ¿Qué pasará después?, Marco preguntó en voz baja. Lo que tenga que ser, Lucrecia cogió las dos carpetas. La verdad encontrará su camino. ¿Y nosotros? Paola miró a Gabriele. ¿Qué será de nosotros? Responderemos de nuestros actos. Se dirigió a la ventana. Todos nosotros. La lluvia que caía por la ventana empezó a amainar. Los primeros rayos de sol se abrieron paso entre las nubes, iluminando los antiguos muros del Palazzo Rinaldi. ¿Sabes?, dijo Lucrecia de repente. Los libros antiguos dicen que este edificio se construyó en el emplazamiento de un tribunal. Aquí se hacía justicia. Y lo volverá a hacer, añadió Marco en voz baja. Salieron del palacio como personas diferentes. Cada uno se dio cuenta de algo importante sobre sí mismo, sobre los demás, sobre el precio de la verdad y la mentira. ¿Y ahora qué?, preguntó Marco cuando estaban fuera del coche. ¿Y ahora qué? Lucrecia miró las carpetas que tenía en las manos. Ahora empieza una nueva historia. La noticia se extendió por la ciudad con la rapidez de un reguero de pólvora. A última hora de la tarde, todo el mundo sabía del regreso de Gabriele y de los documentos que había entregado a la fiscalía. Castelnuovo di Garfagnana zumbaba como una colmena alborotada. Lucrecia estaba sentada en el estudio de su padre, ordenando los papeles. Cada documento, cada firma revelaba una nueva faceta del sistema del que formaba parte su ex marido. ¿Te das cuenta de lo que empieza ahora? Carlo tendió una taza de té a su hija. Sí, la ciudad va a cambiar. No solo la ciudad, todo cambiará. Julia estaba en la puerta con el periódico de la tarde. En la portada estaba el titular: Escándalo en la Toscana. Un arquitecto destapa una red de corrupción. ¿Lo has leído? Julia le tendió el periódico. Todavía no, pero me lo imagino. Menciona nombres, muchos nombres. En la cocina reinaba un gran silencio. En algún lugar de la calle ladraba un perro. Una moto solitaria pasaba zumbando. La señora Aldina ya ha venido 3 veces, informó el padre. Dice que la mitad del ayuntamiento ha dimitido. Eso es solo el principio. Lucrecia dejó el periódico a un lado. Pronto empezarán a aparecer otros nombres, otros pueblos. Sonó el teléfono, el número de Paola. Enciende la tele. Su voz sonaba tensa. Noticias nacionales. En la pantalla aparecieron imágenes familiares. El Palazzo Rinaldi, la plaza, los rostros de personajes famosos de la ciudad. El locutor hablaba del mayor escándalo de corrupción de los últimos años. ¿Dónde estás ahora?, Lucrecia preguntó. En un piso franco, pero no será por mucho tiempo. Han empezado una auditoría de todos los proyectos de los últimos 5 años. ¿Quiénes son? Todos. La fiscalía, la agencia tributaria, periodistas. El auricular zumbó. Paola había desconectado. Por la mañana había un ambiente inusual en el liceo. Los alumnos cuchicheaban, se mostraban las noticias en sus teléfonos. En la sala de profesores, los compañeros evitaban cuidadosamente mirar a Lucrecia. Hoy vamos a hablar de las consecuencias, comenzó la lección. Sobre cómo un acto puede cambiar la vida de muchas personas. Mónica levantó la mano. ¿Y si las consecuencias dan miedo? Entonces tienes que recordar, el miedo no debe detener la verdad. Después de clase, Antonio se acercó a ella. Señora Perdici, mi padre me ha pedido que se lo diga. Le han citado en la fiscalía, como testigo. ¿Tiene miedo? No. Dice que está cansado de tener miedo. El director la interceptó en el pasillo. Lucrecia, viene la comisión del Ministerio de Educación para comprobar todos los contratos de la renovación de la escuela. Ya lo sé, es normal. ¿Normal? Todo el pueblo está temblando. A veces una sacudida es necesaria. Esa tarde fue al Palazzo Rinaldi. Los periodistas se agolpaban en la entrada. Habían oído que el edificio era el epicentro de un escándalo. «Señora Perdici», la llamó un joven periodista. ¿Podría comentar la situación? No. La historia se contará sola. En casa se llevó una sorpresa. Su madre estaba sentada en el salón hablando con su padre. He visto las noticias. Ana se levantó para recibir a su hija. Tú, estoy orgullosa de ti. Gracias. Pero no lo hice por orgullo. Lo sé, lo hiciste por la verdad, igual que hice yo una vez.
Te fuiste en silencio. Y ese fue mi error. Al día siguiente, los periódicos publicaron nuevos detalles. Resultó que el esquema no solo funcionó en su ciudad, había proyectos similares en otros lugares de la Toscana. Es como el dominó, comenta Julia durante el almuerzo. Cae un nudillo, seguido de todos los demás. Exacto, y no hay quien lo pare. Marco llamó. Acabo de ser interrogado por la fiscalía, 4 horas. ¿Cómo fue? Raro. Ha sido como si me quitara un peso de encima. Por la noche, 3 miembros del ayuntamiento habían sido detenidos. Sus nombres nunca salieron de las pantallas de televisión. Llamaron a la puerta. La SRA. Aldina con una olla de sopa. Pensé que probablemente no tienes tiempo para cocinar ahora. Gracias. Sabe, mi marido también trabajaba para el ayuntamiento. Hace 20 años. Se fue porque no podía quedarse callado. Todos decían que era un tonto, que perdió su oportunidad. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que tenía razón, igual que tú. La ciudad empezó a cambiar. Una nueva comisión controlaba cada contrato, cada firma. Gente que parecía intocable de repente estaba siendo investigada. Esto parece una purga, comentó el padre, hojeando el periódico. No, es como un despertar. Llegaron periodistas de las principales publicaciones. Todos querían entrevistar a la mujer que había iniciado esta investigación. Dígame, ¿no tiene miedo de las consecuencias?, preguntaron. Me asustaba más el silencio. En el liceo, los alumnos escribieron una redacción sobre ¿qué es la justicia? Lucrecia leyó sus trabajos y vio el cambio de conciencia de la generación más joven. Habéis cambiado nuestra ciudad, dijo Mónica después de clase. No, la ciudad cambió sola, es que alguien tenía que dar el primer paso. Paola llamó. Me han citado para interrogarme, en Milán. ¿Estás preparada? No, pero no importa. La verdad es más importante que estar preparada. Gabriele también dio largos y detallados testimonios. Cada día traía nuevas revelaciones. Sabes, dijo cuando nos encontramos en la oficina del fiscal. Pensé que daría más miedo. El miedo desaparece cuando dejas de esconderte. La ciudad se adaptaba lentamente a la nueva realidad. Donde antes reinaban los acuerdos y el silencio, ahora se exigía transparencia y rendición de cuentas. Es el fin de una era, comentó uno de los periodistas. No, respondió Lucrecia. Es el comienzo de una nueva. En el Palazzo Rinaldi comenzaron nuevas obras, ahora bajo el estricto control de la comisión. Cada factura, cada presupuesto se comprobaba una y otra vez. Habrá un centro cultural, anunció el nuevo jefe del ayuntamiento. Como estaba previsto, pero honestamente. Julia trajo la noticia. Sabes, algunos padres están sacando a sus hijos del liceo. Dicen que no quieren que les dé clase la mujer que arruinó a tantas familias. Yo no destruí a nadie, solo dije la verdad. ¿Y ahora qué? Ahora vivimos con las consecuencias. Todo el pueblo. Por la noche, mi madre llamó. Han empezado los controles en Roma también. Esquemas similares, gente similar. Era inevitable. Sí, como todos los cambios importantes. Marco llegó con la noticia. Mi empresa está siendo auditada. Cada contrato, cada proyecto. ¿Tienes miedo? No, siempre he trabajado limpio. Es solo que es extraño ver cómo se desmorona el viejo sistema. Empezaron a aparecer caras nuevas en la ciudad. Investigadores, auditores, periodistas. Castelnuovo di Garfagnana ya no era una adormecida ciudad de provincias. Estamos en las portadas de todos los periódicos, comenta el padre. Eso pasará. La verdad permanecerá. Al final de la semana ya se sabía. La investigación había tocado los círculos más altos del poder regional. Nombres que parecían intocables aparecían en las noticias. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, preguntó uno de los ex consejeros cuando se encontró con Lucrecia en la calle. Sí, he devuelto la integridad a la ciudad. Paola envió un mensaje desde Milán. Aquí las cosas también se están desmoronando. Pero ¿saben qué? Por primera vez en años, duermo tranquila. Gabriele concedió una gran entrevista a un periódico nacional. Lo contó todo, sin ocultar su papel en la trama. ¿Por qué?, le preguntó Lucrecia la siguiente vez que se reunió con él en la fiscalía. Porque tú me enseñaste, es más fácil vivir con la verdad que con la mentira. La ciudad estaba cambiando, lenta, dolorosa, pero inevitablemente.
Se rompían viejos lazos, se construían nuevos sobre principios diferentes. Es como un terremoto, dijo uno de los veteranos. Destruye para construir de nuevo. Lucrecia siguió enseñando. Ahora sus clases hablaban a menudo de responsabilidad cívica, del precio del silencio, de la importancia de la verdad. No solo has cambiado la ciudad, decía Antonio después de clase, nos has cambiado a nosotros. No, tú has elegido cambiarte a ti mismo. Al anochecer permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar más allá de esas luces, continuaba una nueva historia. La historia de cómo un pequeño pueblo había encontrado el valor para enfrentarse a la verdad. El otoño en Castelnuovo di Garfagnana era inusualmente hermoso. Las calles estaban cubiertas del dorado de las hojas caídas. El aire olía a manzanas maduras y al humo de las chimeneas. La ciudad se preparaba para el cambio, no solo para el cambio de estación, sino también para una nueva era inaugurada por los últimos acontecimientos. Lucrecia caminó por calles conocidas, observando cómo había cambiado la ciudad en los últimos meses. El Palacio Rinaldi, todavía majestuoso en su estado inacabado, estaba ahora rodeado por los andamios de un nuevo contratista, pero los principales cambios no estaban en el aspecto exterior, sino en los ojos de la gente, en sus conversaciones, en el aire mismo de la ciudad. «Señora Perdici», la señora Aldina, que estaba atendiendo la colada, la llamó. «¿Se ha enterado de las noticias?» «¿Qué noticias?» Últimamente había demasiadas noticias. Dicen que el señor Sabino ha sido condenado a una pena suspendida, por cooperar con la investigación. Lucrecia asintió. Lo sabía. Por la mañana le había llegado un mensaje de Marco. Gabriele había evitado la cárcel, pero su reputación estaba arruinada para siempre. El liceo estaba inusualmente concurrido. Los periodistas se agolpaban en la entrada. Había llegado de nuevo un equipo de rodaje de la televisión nacional. «Quieren hacer un documental», les informó Julia, interceptándola en el pasillo, «sobre cómo un hombre puede cambiar el sistema. El sistema se cambió a sí mismo, solo le he enseñado un espejo». En el aula, Lucrecia empezó la lección anunciando: «Hoy es nuestro último día juntas». Mónica saltó de su asiento. «¿Cómo que último? ¿Te vas?» «Sí, me han invitado a dar clases en la Universidad de Florencia. Un curso sobre ética moderna y responsabilidad cívica». Se hizo el silencio en el aula. Antonio fue el primero en romperlo. ¿Es por todo lo que ha pasado? No, es el siguiente paso. A veces hay que saber decir adiós para seguir adelante. Después de clase, los alumnos se acercaron a ella. Algunos llorando, otros dándole las gracias, otros simplemente abrazándola en silencio. Ella miraba esos rostros jóvenes y veía en ellos el futuro, no solo de la ciudad, sino también del país. Por la noche, Paola llamó. «Me he enterado de tu decisión». «¿Lo sabías?» «Sí, desde aquella reunión en el palazzo, ya entonces estabas dispuesta a irte. ¿Cómo estás?» «El proceso está en marcha, pero ya sabes, me siento aliviado. Es como si hubiera soltado una pesada mochila que llevaba años cargando». Llamaron a la puerta. Marco estaba en el umbral con un ramo de flores silvestres. No pude evitar despedirme. Se sentaron en el jardín, bebieron vino y hablaron del futuro, de cómo había cambiado la ciudad, de cómo habían cambiado ellos. «¿Sabes?», dijo Marco mirando la puesta de sol. «Nos enseñaste a no tener miedo». «¿De qué?» «El cambio, la verdad, de nosotros mismos». Por la noche llegó una carta de Gabriele, la primera en mucho tiempo. «He oído que te vas. Es lo correcto. Esta ciudad es demasiado pequeña para alguien que podría cambiar todo un sistema. Te pido disculpas, no por mentir, sino por no ver tu poder». Ella no respondió. Algunas cartas no requieren respuesta. Por la mañana llegó un telegrama de la universidad, la confirmación del nombramiento y la fecha de inicio. 1 semana a partir de hoy. «¿Estás seguro?», preguntó papá en el desayuno. «Sí, aquí está todo terminado. La historia está contada hasta el final». «¿Y tus alumnos?» «Ahora tienen algo más importante que un profesor, la comprensión de que la verdad es más fuerte que el miedo». En la ciudad, la noticia de su marcha provocó una oleada de comentarios. Algunos decían que se había visto obligada a marcharse, otros que huía de las consecuencias, otros que le esperaba una brillante carrera. «Que hablen», le dijo a Julia. «Ahora no importa». Caminó por la ciudad, despidiéndose de cada calle, de cada piedra. Aquí había conocido a Gabriele, aquí habían celebrado su boda,
Aquí había llorado cuando él se marchó. Se detuvo en el Palacio Rinaldi. Los albañiles estaban trabajando en un nuevo proyecto. Ahora sería realmente un centro cultural. Honesto, abierto, como ella había soñado. Precioso, ¿verdad? Se oyó una voz detrás de ella. Era el nuevo alcalde. Todo gracias a ti. No, gracias a una ciudad que decidió cambiar. Por la noche se dirigió a su casa y a la de Gabriele, ahora vendida a nuevos propietarios. Las luces ardían en las ventanas. Se oían las risas de los niños. La nueva vida desplazaba a la antigua. Volvió tarde a casa. Su padre la esperaba en el estudio. Ha llamado tu madre. Dijo que estaba orgullosa de ti. ¿Y tú? Siempre he estado orgulloso, incluso cuando no me daba cuenta. Los últimos días pasaron volando como un abrir y cerrar de ojos. La cena de despedida en el liceo, las lágrimas de Mónica, el fuerte abrazo de Julia, las cálidas palabras de sus compañeros. El día de la partida, la ciudad parecía tranquila. Ni siquiera la señora Aldina tendió la colada. Se quedó en la puerta, secándose las lágrimas. Volverás, ¿verdad? Por supuesto, pero de otra manera. Todos se reunieron en la estación de tren, alumnos, colegas, amigos. Julia la abrazó con fuerza. Te echaré de menos. Yo también, pero a veces hay que irse para dejar sitio a lo nuevo. El tren salió lentamente de la estación. Lucrecia miró por la ventanilla la ciudad que se alejaba, tan autóctona y tan cambiada. En el horizonte podía ver la silueta del Palazzo Rinaldi, símbolo del cambio que ella había provocado. En su bolso llevaba la carta que había escrito la noche anterior, una carta de despedida a la ciudad. Querido Castelnuovo di Garfagnana, me has enseñado muchas cosas, a amar, a perder, a encontrar la fuerza, a decir la verdad. Fuiste mi hogar, mi dolor, mi renacimiento. Ahora me voy, no porque huya, sino porque he crecido fuera de ti, como los niños crecen fuera de la casa de sus padres. Cuida de tus residentes, guarda tus secretos, pero no dejes que se conviertan en mentiras. Recuerda que la verdad no es destrucción, sino un cimiento para lo nuevo. Echaré de menos tus calles estrechas, el tañido de las campanas, el olor a jazmín de los viejos jardines. Hasta la vista. O adiós, quién sabe. Tu Lucrecia. El tren cogía velocidad. Por delante estaba Florencia. Nueva vida, nuevos retos, nuevas historias. Pero una parte de su corazón permanecía para siempre en el pequeño pueblo donde una vez una mujer se había atrevido a decir la verdad. El carruaje estaba tranquilo. Por la ventana, el paisaje toscano flotaba, tan hermoso como lo había sido siglos atrás. Nada había cambiado en aquella belleza eterna y, sin embargo, todo había cambiado al mismo tiempo. El teléfono vibró. Un mensaje de Marco. La ciudad te recordará, no como la mujer que rompió el sistema, sino como la que nos enseñó a creer en la verdad. Sonrió y apagó el teléfono. Algunas historias deben terminar en silencio. El tren se precipitó hacia el futuro, alejándola cada vez más del pasado. Pero ella lo sabía. A veces hay que alejarse para que una historia cobre su verdadero significado. En algún lugar, en una pequeña ciudad, comenzaba una nueva era. Y ella se dirigía hacia la suya, igual de desconocida, pero ya sin miedo. Porque ahora sabía lo más importante. La verdad nos hace libres. Aunque el precio de esa libertad sea el adiós.